comenzamos el tema de funciones y gráficas, que veremos en dos vídeos. En este primero veremos las relaciones funcionales y sus distintas formas de expresar una función. El punto 2, la construcción de tablas y valores y la elaboración de gráficas. En un segundo vídeo veremos el estudio gráfico de una función y el análisis y descripción de gráficas que representan fenómenos en un entorno cotidiano. Pues bien, empezamos viendo qué es una función, qué es una relación funcional. Una función es una relación o una ley de causa-efecto entre dos cantidades matemáticas. Una misma causa siempre provocará un mismo efecto. Un ejemplo, un padre que le dice a su hijo que le dará el doble de dinero, el doble de euros, de su nota de matemáticas. Es decir, si saca un 4 en matemáticas, pues le dará 8 euros. Si saca un 9, le dará 18. Si saca un 10, le dará 20. Por lo tanto, sabe a ciencia cierta, siempre tendrá el mismo efecto la nota que saque. La causa se denomina variable independiente y se nota con la letra X. En este caso será la nota de matemáticas. El efecto es la variable dependiente que se indica con la letra Y. En este caso serán los euros. X, nota matemática, y euro. X, variable independiente, y variable dependiente, ya que se ve afectada por la nota de X, por el valor de X. Frecuentemente, en lugar de la letra Y se utiliza la expresión f de X, para dar a entender que Y efectivamente depende del valor de X, es decir, que está condicionada por el valor que tome. Para representar funciones tenemos cuatro posibles formas: verbalmente, numéricamente, algebraicamente y visualmente, o gráficamente. La primera, verbalmente, con una descripción simple en palabras. La función que acabamos de ver es que recibiré el doble de euros de mi nota. La segunda, numéricamente, o con una tabla de valores. Lo que hacemos es poner todas las posibilidades que tenemos de nota y todas las opciones, por lo tanto, que tenemos de euros. Esto después lo matizaremos porque no es posible en todos los casos. Algebraicamente, con una fórmula. Y igual a 2x. Mis euros y variable dependiente será igual al doble de x, variable independiente. Mis euros serán igual a 2 veces el valor de mi nota. También no siempre es posible definir una fórmula algebraicamente, dependiendo del fenómeno que estemos estudiando. La última forma, visualmente, es hacerlo gráficamente, ¿no? Colocar los puntos en un eje cartesiano, unirlos y obtenemos gráficamente el fenómeno que estamos estudiando. Segundo punto, construcción de tablas. Entramos en una de las formas que acabamos de ver de construir o de representar una función. Una tabla de valores se utiliza generalmente cuando hay pocos valores. Es absurdo representar una tabla de valores 100 o 200 o miles de valores, ¿no? Tenemos que hacerlo algo que sea útil, algo que sea práctico. Es muy útil en ciencia experimental en la que se estudia algún fenómeno muy concreto en laboratorio, se hacen pruebas y se recogen datos. También depende la tabla de valores de las herramientas que estemos utilizando. No es lo mismo hacerlo a mano, hacerlo en un folio, que hacerlo en una hoja Excel, en una hoja de cálculo, ¿no? La ventaja que tiene una tabla de valores es que son fáciles de visualizar y de construir. Insisto, si tenemos pocos datos. La desventaja es que proporciona muy poca información con los pocos datos que se tienen como para llegar a una generalización. Es decir, no podemos tener conclusiones inmediatas solo con ver una tabla de valores. Necesitaremos de otras representaciones de las funciones. La variable independiente x se representa en la primera columna si la tabla es vertical o en la primera fila si la tabla es horizontal. Por ejemplo, si tomamos los kilómetros recorridos por un coche durante 3,5 kilómetros, en la primera columna, como hablábamos, o en la primera fila, como comentábamos, el valor de x, la variable independiente. Y en la segunda, la variable dependiente, el recorrido. Es decir, este vehículo, en este caso, a la primera hora ha recorrido 60 kilómetros, la segunda 120, a las 2 horas y media lleva 150 kilómetros, a la tercera hora 180 y a las 3 horas y media ha recorrido 210 kilómetros. Vemos que hay una relación entre el tiempo y el recorrido. No siempre tiene que ser así, no siempre tiene que haber una relación funcional. La tabla lo que nos expresa es un hecho que puede tener o no una relación funcional. Pasamos al tercer punto, la elaboración de gráficas. Las gráficas son un instrumento importantísimo en toda la ciencia aplicada, ya que gráficamente nos expresan, nos muestran
Estudios bastante serios en muchas ocasiones y fenómenos bastante complejos y que solo son entendibles o ayudan mucho a entender si lo vemos visualmente. También son muy utilizadas en la divulgación científica, periodística, ya que al lector le ayuda mucho a entender, como hemos dicho, los hechos que estamos estudiando. Pues bien, un gráfico es una función, es una línea o una curva trazada sobre ejes cartesianos, a partir de los valores x e y, incluidos en su correspondiente tabla de valores. Cada pareja de valores de las variables dependiente e independiente se representa mediante un punto x, y en un sistema de coordenadas. Cualquiera de estos puntos en el ejemplo es un par x, y que podemos representar. En el eje x dibujaremos los valores de la variable independiente, el eje horizontal, y sobre el eje y los valores de la variable dependiente, el eje vertical, los valores de y. Los puntos dibujados se unirán y darán lugar a una recta, a una curva, o a veces a ambas, según los tramos, que será la representación gráfica de la función que estamos estudiando. En este caso, como venimos arrastrando en el ejemplo anterior, los kilómetros recorridos dependiendo del tiempo en horas, ¿no? Y vemos que a la hora 60 kilómetros, las 2 horas 1 hora 20, 2 horas y media, y bueno, como tiene una relación lineal, al final nos sale, al unir todos los puntos, una línea recta, ¿no? Pues bien, hasta aquí llega este primer vídeo, y ahora toca practicar la representación gráfica de funciones y la elaboración de tablas de valores.